El objetivo de la fase 2 del método MAIN se basa en encontrar el método de innovación educativa más adecuado para nuestra experiencia didáctica. Normalmente se suele buscar a partir de los indicadores que he detectado, que he identificado para la mejora de esas actividades que quiero conseguir en el aula. Y esto se suele hacer a partir de una búsqueda bibliográfica. Pero también es cierto que hay otras formas de encontrar un método de innovación educativa, por ejemplo, a través de las tendencias de innovación. Una tendencia de innovación es todo aquello que suena bastante, que se habla mucho de ello a la hora de hacer esa innovación educativa. Por ejemplo, el aula invertida es un método de innovación, una tendencia que es muy apropiada y suena mucho a la hora de realizar metodología activa. El método CTMTC, un método de trabajo en equipo que permite observar el desarrollo del trabajo en equipo, pues es un método que se suele utilizar para ese trabajo cooperativo. Y los sistemas adaptativos son métodos, son tendencias que se suelen utilizar para el aprendizaje personalizado. También se debe incluir una tercera vía, que es la situación del contexto personal del profesorado. Pues, por ejemplo, un determinado profesor o profesora puede tener miedo escénico al vídeo, por lo tanto, a lo mejor el método de aula invertida, que se asocia mucho al vídeo, pues no es el más adecuado. Por ejemplo, no es lo mismo que imparta docencia al alumnado de 12 años, que de 20 años, que de 50. Por lo tanto, todo esto es lo que puede configurar una forma exacta, una forma muy veraz de encontrar el método de innovación educativa que más adapta a cada profesorado. En este vídeo vamos a profundizar un poco sobre el método de consulta bibliográfica que se suele asociar a esos indicadores de mejora. Este proceso básicamente parte del problema raíz que se ha identificado. Por ejemplo, un problema raíz es que el alumnado suele estar inactivo, suele ser pasivo, y el profesorado identifica una serie de indicadores que, si se cumplen para ese profesorado, pues sabe que se ha conseguido que el alumnado se vuelva activo. También hay otras partes de ese proceso que se pueden hacer de forma previa a esos identificadores, que es, por ejemplo, qué características a modo de ver del profesorado presenta el alumnado que es inactivo. Y también se puede trabajar con el impacto que tiene ese alumnado respecto a su aprendizaje. Pues un alumnado pasivo pues está perdiendo ciertas características del aprendizaje. Todo este proceso lo podemos hacer o bien una vez identificando el problema raíz. Siempre tenemos que hacer este paso en primer lugar. Podemos ver las características del alumnado que presenta el problema y a partir de ahí ver los indicadores. Suelen estar muy relacionados. Pues por ejemplo, el alumnado que no es activo, el alumnado pasivo, pues no hace preguntas, suele estar en clase, no participa. Bueno, pues un indicador de mejora puede ser la participación en el aula. Por eso estos dos indicadores solemos tomarlos como complementarios. Y el impacto negativo pues puede ser, por ejemplo, que no se produce un aprendizaje más profundo o que se le puede olvidar rápidamente lo que ha preparado para el examen. Bueno, pues estas fases que podemos identificar, recordar que el problema raíz es la primera y los indicadores es la última, pero a la que tenemos que llegar obligatoriamente, se pueden utilizar como filtros para hacer esa búsqueda bibliográfica. El problema raíz suele ser un filtro que no discrimina. ¿Por qué? Porque un mismo método de innovación suele trabajar con distintos problemas raíz. Por lo tanto, por esta búsqueda, por ejemplo, si buscamos alumnado que es pasivo, pues prácticamente todos los métodos de innovación educativa dicen que van a conseguir que el alumnado sea más activo. Y si miramos en el impacto negativo del aprendizaje, pues por ejemplo que no se produce un aprendizaje más profundo, pues también muchos métodos de innovación van a decir que consiguen resolver ese problema. Por lo tanto, estos dos filtros evidentemente son importantes. El método de innovación que elija tiene que trabajar con el problema raíz y tiene que resolver, digamos, ese impacto negativo en el aprendizaje, pero como decía, no discrimina. Sin embargo, si vemos las características del alumno que presenta ese problema raíz y buscamos métodos de innovación que nos digan que se disminuyen esas características, ya suele ser una búsqueda más precisa. Y también, si nos fijamos en los indicadores de mejora,
pues también son métodos donde ya realmente se centran mucho en trabajar con ese indicador. Dicho de otra forma, si he conseguido identificar las características del alumnado y los indicadores de mejora, para hacer búsquedas por referencias bibliográficas, estas van a ser las más adecuadas. Sobre los indicadores de mejora, que son con los que vamos a trabajar al final, sí que tenemos que discernir si los artículos o las conferencias o las charlas o los trabajos que se presentan en congresos han trabajado con ese indicador. Tendremos que preocuparnos para ver si utilizan herramientas de medición validadas. Si es así, son los métodos que tenemos que coger. Todo este proceso es el que nos puede ayudar a identificar ese método de innovación educativa, pero también hay otro efecto, y es que lo podemos utilizar para justificarlo. Es decir, una vez que tenemos el método, demostramos que satisface el problema raíz, podemos trabajar ya directamente con los indicadores, pero de forma previa también podemos hablar de estos otros dos aspectos que hemos definido.